La entrevista estelar de Propuesta Semanal nos acompaña el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex superintendente de Banco de Valores, Contralor de la República, con una larga experiencia de Estado, pero un formidable economista. Encantado, Ivanhoe. Gracias, Ramón. No, gracias a ti que siempre aceptas las invitaciones que te hacemos. En momentos interesantes donde hay muchos temas económicos, pero también temas políticos. Tú escribiste un artículo muy bueno cuando se verificó la colocación de los bonos, tú le llamas la pesificación. Pesolarizar la deuda. La deuda, exactamente. Eso siento que como que la gente no lo ha asimilado. El propio gobierno muchas veces no explota las cosas. Y yo quisiera que tú compartas con los amables televidentes, con ese lenguaje que tú hablas así, que se entienda. Es decir, ¿qué significa para el país el que haya logrado colocar fuera bonos en pesos? Sí. Aunque Ya. lo que va a entrar es dólares. Sí, claro, pero lo va a pagar en pesos. Sí. Y esa es la gran ventaja. Yo creo que la República Dominicana supo aprovechar dos coyunturas. La primera, el sentido de oportunidad de llegar a tiempo a colocar instrumentos de deuda en un momento en el que hay expectativas de alza hacia el ajuste hacia arriba de la tasa de interés de la FED para marzo de este año. Ese por un lado. Y por otro lado, usted encuentra que otros países latinoamericanos como Perú y Colombia ya habían sentado el precedente, dado el desempeño de su economía, de también colocar emisiones en sus monedas, en los Pero capitales. son países con grado de inversión, la clasificación crediticia, nosotros todavía no hemos llegado. No estoy seguro que Perú la tenga. Pero Colombia sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que ya había precedente. Que ya había un precedente de que estas economías que han tenido buen desempeño hayan hecho colocaciones en mercados internacionales. En el caso de Perú fue en Europa. Entonces la República Dominicana es el primer país del Caribe y probablemente, y el tercero creo que de América Latina en incursionar en el mercado de capital norteamericano a través de la colocación de alrededor de 822 millones de dólares, ¿no? Equivalente a unos 40.000 millones de pesos. Esta colocación tiene varias ventajas. Una de ellas es que ayuda a el tema del calce monetario, mejorarlo y exponer menos al riesgo. Lo del calce monetario viene dado porque como la República Dominicana no produce dólares, y para producir dólares o para generar dólares tiene que aumentar las exportaciones o atraer mayor inversión extranjera, mayores remesas y demás, pero sin embargo tiene compromisos internacionales en dólares como son las importaciones y el mismo servicio a la deuda. Entonces ese descalce monetario que se produce por moneda local y moneda dura como es la divisa, se mitiga al momento de usted pesolarizar la deuda cuando emite unos bonos en pesos que te lo compran en dólares pero termina pagándolo en pesos. Sí, ese cupón lo van a pagar ellos en pesos cada año. Sí, o semestrales. Sí. No recuerdo la característica de la periodicidad, pero sí es que a 5 años, y al 5 años, bueno, tiene que redimir la parte del capital. Y con relación... Que no se redime, se coloca, se hace la colocación. Va a depender de cuál es la situación que se presente en esa coyuntura, porque muchas veces se busca refinanciamiento, pero habría que ver cuál es la situación financiera en la que se encuentra el gobierno, si hay o no pacto fiscal de aquí a 5 años, bueno, las cosas podrían ser un tanto distintas. Pero también, perdón, Ivanhoe, esa gente están apostando a la estabilidad en la República Por supuesto, porque si aquí se produce una devaluación de un 20%. Sí, a eso iba. El riesgo cambiario, que es otra de las ventajas que tiene el colocar esta deuda a través de la pesolarizar la deuda, es conveniente para la economía dominicana porque el riesgo cambiario usted se lo transfiere al bonista. Exacto. ¿Sí? Es decir, el bonista al comprar estos bonos a la tasa de cambio que tenemos hoy día y que para el mes de enero se depreció la moneda en
en un 1%, aunque ha mostrado una gran estabilidad y siempre se ha movido dentro de la banda que se ha estimado en el programa monetario. El año pasado fue de 3.2%, toda la depreciación del año 2017. Entonces, ese riesgo, esa posibilidad de riesgo, primero se aminora y segundo, en caso de que ocurra un evento en el que el tipo de cambio empiece en niveles de alta volatilidad, pues entonces quien asume ese costo es el tenedor de los bonos. De manera que por esas dos razones y además también por otra, el hecho de que la Reserva Federal haya en el año pasado aumentado la tasa de interés y que haya perspectiva que para marzo de este año 2018 también la aumente, cuando la tasa de interés de la Fed es aumentada, ¿qué acontece? Bueno, que la tasa de interés, hay mayor demanda por los bonos del gobierno norteamericano, por un lado, y por otro lado, los instrumentos de deuda, la tasa aumenta por la mayor demanda por parte de los inversionistas, y eso hace entonces que la prima que nosotros tendríamos que pagar por esos bonos sea más alta. De manera que esa es otra tercera razón. Que fue muy a tiempo la colocación. Por supuesto, a tiempo y oportuna desde el punto de vista del manejo de la emisión y de la colocación del instrumento de deuda. Yo creo que esa es la razón que me llevó a mí a saludar esta decisión del gobierno de hacer esta emisión, primero de la de $1.000 millones, que esta sí es en dólares, tanto la emisión como la colocación y esta de 822 millones, que es en denominación de pesos duradero, la primera para 30 años creo y la segunda para 5 años. De manera 30 años es cómodo también. Por supuesto, por supuesto. Esa es otra ventaja que ha tenido estas emisiones. Estas emisiones y colocaciones han contribuido a ir variando el perfil de la deuda. La deuda, en términos promedio, tenía un plazo de 9 años y medio. Ahora se sitúa por encima de los 11 años. Eso quiere decir que la deuda, entre más a largo plazo usted tiene que honrarla, pues le da más oxígeno, le da más capacidad al gobierno para poderse manejar en las coyunturas por las que atraviesan países como el nuestro, que dependen mucho en el caso de la República Dominicana, que tiene un déficit en su balanza comercial estructural permanente, pues es una situación que sirve un poco de salvavidas para todo lo que tiene que ver con las finanzas internacionales y las finanzas locales. Yo quiero ir al tema también económico del informe de la misión del Fondo Monetario. Yo quiero que tú me hagas algo global, porque yo tengo algunas preguntas sobre el informe que antes de irse a la misión ya la Bahía Periódico decían de que grave ajuste fiscal y hubo comunicadores que se fueron de boca también señalando y toda la misión estaba en República Dominicana. Sí, sí. Bueno, porque usted sabe que siempre las opiniones hay que tomarlas desde el litoral de quien la diga. La oposición siempre hará un papel un poco más sensacionalista y obviamente los defensores de las políticas públicas harán el papel que les corresponde. Entonces, todo va a depender de quienes opinan. De ahí que en una ocasión escribí un artículo sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, haciendo acopio de un trabajo que había hecho Max Weber hace mucho tiempo sobre este tema. Pero bueno, yo pienso que la misión del Fondo Monetario Internacional, que recientemente estuvo en el país evaluando todo el desempeño de la economía global dominicana, así como también de los distintos sectores que la conforman y que son estratégicos, como el sector eléctrico, como el sector financiero, incluso tuvo contacto, como siempre lo ha hecho, con el sector privado, y creo que es bueno que así lo haga porque tiene una visión más de conjunto de lo que es la realidad dominicana. Ha hecho un retrato muy interesante, una radiografía muy interesante de la economía dominicana, en donde ha presentado los avances del gobierno, las fortalezas del gobierno, pero también los desafíos. Y qué bueno que sea una inspección, un examen que venga desde fuera y que lo diga, porque a veces cuando lo dice alguien aquí en lo local, pues se tiende a sobrevalorarlo o a subestimarlo. En este caso yo creo que un aspecto importante que el gobierno, que el Fondo Monetario Internacional hizo fue los avances que en materia de compras y contrataciones ha tenido el gobierno, los avances en el tema macroprudencial,
específicamente con nuevos dispositivos de leyes como la ley de lavado de activos, que refuerza todo el tema regulatorio prudencial y que hasta cierto punto sirve también de protección al sistema financiero dominicano. Esos son aspectos importantes que destaca la propia misión. Pero también está el tema del llamado que hace a los desafíos que enfrenta el sector fiscal, o sea, el manejo fiscal, que aunque reconoce el fondo que ha habido avances importantes en la eficiencia, en la eficacia, particularmente de la administración tributaria, en el que ha ido mejorando, todo el mundo sabe que esta nunca será suficiente, porque los niveles de evasión, que la misma DGI ha dicho que son altos, por el lado del ITEBI supera el 40% y por el lado del impuesto sobre la renta ronda el 60%, pues obviamente... Hay una normativa ahí para el ITEBI a partir de mayo. Sí, pero habría que ver que madure. Desde el punto de vista administrativo, parecería que hay consenso de que no es mucho lo que se puede avanzar para desmontar todo este tema de la evasión fiscal y de la elusión fiscal. Ese por un lado, como parte de los desafíos. Por otro lado está lo que tiene que ver con el gasto tributario, que son las exenciones, que para este año 2018 creo que ronda el 5.5% del PIB. Entonces, son aspectos, factores del tema fiscal que permiten identificar espacios fiscales para que ante una eventual reforma fiscal, un eventual pacto fiscal, este pueda hacerse sin que necesariamente tengan que ponerse nuevos impuestos o mayores niveles de impuestos. Pero parece que el gobierno apostó a la mejoría en la recaudación. El gobierno parece que en lo que queda de gobierno no va a haber pacto fiscal. Bueno, el eléctrico no se ha podido firmar. Sí. Así lo han dicho algunas autoridades de que se están haciendo esfuerzos, pero sin embargo también otras autoridades dan señales de que no se descarta que en algún momento pueda impulsarse el tema del pacto fiscal. De todas maneras, yo pienso que más temprano que tarde o más tarde que temprano deberá hacerse. Ojalá sea más temprano que tarde, porque en la medida que usted pueda hacer un pacto fiscal en condiciones más favorable para la economía dominicana, donde hay estabilidad, hay confianza, hay crecimiento, pues es mejor hacerlo. Todavía los factores externos son favorables. Por supuesto. Porque ellos hablan de los riesgos, de la alza del petróleo, las tasas de interés, etcétera. Y que de hecho, el tema del precio del petróleo, yo creo que es un factor a considerar. El año pasado incluso sobrepasó lo estimado por las autoridades gubernamentales. Y yo le agregaría otro factor. Y parecería que este año también va a pasar. Yo pienso lo mismo. Y yo le agregaría otro factor. Para mí, el tema de la política norteamericana, en lo que tiene que ver con la administración del presidente Trump, hay señales de que hay cierta incertidumbre en lo que pudiera finalmente terminar el gobierno. Son muchos los cuestionamientos que ha habido. Y yo pienso que de producirse situaciones de delicadeza política en ese hermano país, eso pudiera tener graves consecuencias. No solamente, esa economía va muy bien, prácticamente en pleno empleo. La economía va bien y lo dice sus tres indicadores más importantes: tasa de inflación 2.1 o 2.2, crecimiento del PIB 2.1 y tasa de desempleo en 4.1. Eso es casi pleno empleo. Por supuesto, pero sin embargo los agentes económicos, por lo menos a principios de este mes de febrero, tienen una percepción distinta, percepción que no es necesariamente igual. Eso es lo que explica lo que pasó en la bolsa de valores. Sí, que se tradujo en una caída importante de los tres principales índices bursátiles: el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500. Entonces, estos tres indicadores, ¿por qué colapsaron? Momentáneamente colapsaron por las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos. Usted sabe que se hizo un reajuste salarial en los Estados Unidos, y ese reajuste salarial en algunos casos estuvo por encima de lo estimado, y el impacto en la generación de inflación a nivel de expectativa pues no fue percibida positivamente por parte de los inversores, por parte del sector empresarial norteamericano y del mercado de capitales norteamericano en sentido general. Sí, y sin embargo,
fíjese que pese a la caída de los índices bursátiles norteamericanos, las bolsas de mercado de futuro que tienen que ver con los commodities de materia prima no reaccionaron conforme siempre acontece. Es decir, cuando el mercado de renta variable cae, el de los commodities sube. También, sí. Y no resultó así. También en el mercado, afortunadamente, no cayó en forma importante, pero tampoco creció. Entonces, esos son señales de que algo está pasando en los mercados internacionales, porque aunque la contracción en los mercados de futuro no fueron importantes, pero fueron negativas. Y es un síntoma de que no es característico que este tipo de situación se produzca cuando colapsa momentáneamente el sistema bursátil norteamericano. De todas maneras, luego se recuperó, aunque no en los niveles anteriores, pero eso se debe también, porque creo que es importante destacarlo, que los índices bursátiles norteamericanos tenían 7 u 8 años creciendo en forma permanente. Cuando las economías son cíclicas, y cuando las economías son cíclicas, pues obviamente todos sus sectores también lo son. En algún momento tenía que quebrarse esa línea de crecimiento sostenido que habían estado mostrando los distintos indicadores bursátiles. Por eso yo pienso que el componente político que se cierne en los Estados Unidos hay que monitorearlo. Por el lado de nosotros como países en vías de desarrollo, y otro aspecto que también hay que monitorear como desafío del 2018 tiene que ver con el efecto imán que pudiera tener las políticas que está implementando Trump. Yo quiero hacer una parada porque yo quiero que tratemos eso en el próximo segmento, el tema de la reforma tributaria de Trump. Con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial, volvemos en unos minutos con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas. Continuamos la entrevista con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos. Pero vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Luastani e Industrias Vanilejas, aroma, sabor y calidad. Muchísimas gracias, Luastani. En el pasado segmento estábamos hablando de los Estados Unidos, que es importante. Entonces, en Estados Unidos hay una reforma impositiva que tumbó las tasas máximas. Hay quien ha especulado del posible impacto que eso puede tener en la República Dominicana con la inversión extranjera y con los niveles, con las tasas que tenemos nosotros, que son relativamente altas. Sí, en la tasa a las empresas corporativas norteamericanas eran de 35% antes de la reforma. Ahora con la reforma se situó creo que en 21%. La de aquí en República Dominicana está situado en alrededor del 29%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una tasa más alta que el de la economía norteamericana. Y eso no solamente fortalece el efecto imán que señalaba en la primera parte del programa, que puede tener la decisión de Trump y la reforma de atraer la inversión norteamericana que está diseminada en distintos países del mundo, y particularmente de los de América Latina, y nosotros como República Dominicana no estamos exentos de que eso pueda acontecer. Ojalá no acontezca, y de llegar a hacerlo, yo creo que pudiera tener un efecto negativo en la economía dominicana. De ahí que ese es otro elemento que favorece que en algún momento el tema del pacto fiscal tiene que estar sobre la mesa. Y que bajemos las tasas. Por supuesto, porque hay veces cuando tú bajas la tasa recaudas más. Sí, ahí yo creo que justo la decisión de Trump se basa en eso. Ya Ronald Reagan lo hizo, lo hicieron los Bush en su momento, basado en una recomendación que hizo un economista en los años 80, creo que Toffler, si la memoria no me falla, en la que él, en forma un poco coloquial, en un restaurante dibujó una curva, y esa curva en una servilleta le estaba indicando a sus comensales que cómo podía reaccionar la economía ante dos situaciones extremas, una economía con 100% de impuestos y una economía con 0 de impuestos.
Y eso tuvo tanta repercusión en la academia y en las políticas públicas norteamericanas que esa servilleta incluso está en el Museo de Historia de Washington como parte de los referentes. Pero bueno, retomando el tema de la reforma tributaria de Trump, yo creo que es una señal que nosotros no debemos subestimarla, porque si a eso usted le agrega que también en Estados Unidos se le están dando otros incentivos a los inversionistas que tienen colocaciones de sus inversiones en los Estados Unidos, y en adición también la Fed está aumentando su tasa de interés, pues naturalmente Norteamérica terminará siendo un gran atractivo para inversión de sus nacionales. De ahí que la República Dominicana tiene ese desafío por delante en el plano internacional. Y en el plano local, bueno, pues están este tema de la deuda, que es un tema yo creo que serio. Lo dice el informe, es decir, que las medidas son insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda. Justo por eso lo menciono. Usted compara cuál era el ratio o el cociente de la deuda pública del sector no financiero como porcentaje del PIB en el 2012, y era de 32%. De 32 puntos y algo por ciento. ¿De cuánto es actualmente? De 40%. Pero anteriormente estaba todavía más bajo del 32%. Es decir, que ha venido teniendo una tendencia creciente que a lo largo de los años. Que eso no le agrega la del resto del sector público. Ya se mete. No, claro, del sector público consolidado supera el 50%. Y entonces yo creo que ese es un aspecto, pero también otros indicadores que están asociados a la deuda y que tienen que ser materia de atención, como es, por ejemplo, que el servicio de la deuda pública cada vez es más alto con respecto a los ingresos fiscales, pero también es más alto con respecto a los gastos totales. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Dos. Por el lado fiscal, es decir, por el lado de los ingresos fiscales, porque les resta esa disponibilidad de recursos para otras demandas y otras necesidades que tiene la población y el propio gobierno. Y por el lado del gasto, porque también perjudica la distribución con mayor criterio o con mejor criterio cuando se está elaborando el presupuesto y termina obligadamente aplicándose lo que siempre se aplica, la formulación del presupuesto por incrementalismo y no como debería ser en esta época, en estos tiempos, ¿no?, de la formulación de presupuesto por resultados. Ante una estrechez presupuestaria tan fuerte, ante una restricción presupuestaria tan fuerte, es muy difícil impulsar una formulación y ejecución presupuestaria por el lado del método de resultados y seguiremos aferrados a el tema de la formulación y ejecución por el método del incrementalismo. Entonces, esos dos factores, en adición con el del ratio de la deuda sobre el PIB, que han ido creciendo los tres, son suficientes como para entender que el perfil de la deuda, en ese aspecto, digamos, que yo le he denominado el lado B de la deuda, porque el lado A son los buenos. ¿Cuáles son los buenos? Bueno, que la tasa de interés variable ha perdido espacio frente a la tasa de interés fija, que los plazos, es decir, el plazo corto de la deuda, de los compromisos de la deuda, ha cedido espacio versus el plazo largo, y yo creo que eso es bueno en lo que tiene que ver con el perfil de la deuda, pero ese es el lado A, el lado B que le indiqué. Entonces, como puede ver... ¿Y hasta cuándo podemos seguir operando con déficit similar a lo que estamos operando? Ese es otro punto. Las necesidades brutas de financiamiento del presupuesto de la nación son crecientes. Para el año 2012 era de 3.3%. ¿De cuánto es al 2018? De 5.6, 5.7%. Es el pago de los intereses más la deuda que se vence, que hay que enganchar en nueva deuda. Sí, las necesidades brutas de financiamiento la componen tres variables. El financiar el déficit financiero, valga la redundancia, de los ingresos menos los gastos, por un lado. Por otro lado está el pago de los intereses de la deuda, y por otro lado está la amortización del capital, tanto de la deuda pública interna como externa, eso que se le llama aplicaciones financieras. Y las aplicaciones financieras han ido creciendo a lo largo de todos los años. Esa es otra señal de que el modelo fiscal dominicano se está agotando.
Y yo creo y no pasamos de 14% del PIB, 14.4, 14.5, pero no. No llega a 14.5, yo creo que está en 14.1 con más la meta creo que 14.6 sí. en este ejercicio. Bueno, esa meta ha estado desde hace mucho y se hacen esfuerzos, pero es que mientras tengamos un sector informal con tanto peso en la economía dominicana, que es otro desafío. Que no tributa. Por supuesto. Y ese es otro desafío que tenemos nosotros como país, es decir, el desafío de desarrollar políticas públicas que promuevan la formalización del sector informal. Fíjate, la informalidad de la economía dominicana se puede medir por dos lados. Por el lado del empleo, ronda más del 52-53%. Creo que llega hasta 57%. Y por el lado del aporte al PIB, ronda el 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que el sector informal tiene un peso importante en la economía. Sin embargo, el sector informal demanda de todos los servicios que demanda el sector formal, pero sin retribuir al Estado como lo hace el sector formal. Pero también hay otro... Yo siempre pongo el ejemplo de que hay chiriperos que ganan más que un empleado, pero no tributan. Yo le preguntaba ayer a él dirá que lo voy a ese sector lo veo poner en una situación incómoda, pero los jóvenes que están en los supermercados, yo le pregunté que cuánto él promediaba. Y él me dijo, mira, en este supermercado yo promedio en general unos 750 pesos diarios. Y entonces está ganando más que cualquier otra persona en el sector formal, claro, que sí tributa. Fíjate, dos sectores importantes como la agropecuaria y la manufactura aportan al fisco dominicano alrededor del 6%. El sector prácticamente no tributa. No tributa. Sin embargo, en aporte al PIB ronda el 22%, pero como ingreso tributario como el 6%. Y hay que ver la inversión pública en el sector agropecuario, que es importante siempre. Sí, en cambio, otros tres sectores que aportan mucho a los ingresos tributarios, como es el comercio, como es el sector de la construcción y como es no recuerdo el otro, pero hay tres sectores que aportan el 52% del PIB a los ingresos tributarios y sin embargo aportan al PIB del 22%. Entonces hay una desproporción en sectores que aportan poco y sectores que aportan mucho. Por eso hay sectores cuando le hablan de la presión tributaria, gritan, porque yo estoy tributando, yo pago demasiado, eso es lo que te dice la gente. Y por eso es que hay ciudadanos y empresas que sienten que pagan mucho, y es por esa razón, por esas dos razones, por la alta presencia del sector informal en la economía y porque hay la clase media que es empleada, que tiene un buen salario, tributa mucho. Porque todos los bienes tienen ITEVIT, casi prácticamente todos los bienes, y su salario paga un alto impuesto sobre la renta. Pero con el tema de la inversión extranjera, yo quiero llevarte a ese tema. Básicamente la inversión extranjera nuestra es en turismo y en zona franca. A veces en minería, pero eso es muy ocasional. Hay un estudio del Banco Mundial que sugiere prácticamente desmontarle a la zona franca todos los incentivos. Mira, yo no soy partidario de que ningún tema tributario, así como tampoco del gasto público, se aborde en forma parcial, porque no le estaríamos haciendo un buen servicio al manejo de las finanzas públicas. Yo creo que son muchos los problemas que tienen las finanzas públicas, del lado del ingreso y del lado del gasto. Solo el espacio del pacto fiscal es que puede darle un tratamiento integral a ambos. Sí, global e integral. De lo contrario, estaríamos resolviendo un problema, pero estaríamos generando otro por otro lado. No, pero yo te digo, en caso de que se desmonte, por ejemplo, la zona franca, se van a ir a la zona franca. Por supuesto. Se van a ir a Costa Rica, se van a ir a Guatemala. Y ese es un sector que genera una gran cantidad de mano de obra. Y eso hay que protegerlo, porque en un país en que, aunque ha ido desmontándose la tasa de desempleo ampliada, que hoy debe rondar algo más del 12.5, 12.7%, y que ha venido bajando durante los últimos años, pero sigue siendo alta, ¿no? La ampliada y la abierta, las dos tasas. Entonces, los sectores que generan mucha mano de obra,
que absorben mucha mano de obra deben preservarse o tener un tratamiento muy delicado al momento de querérsele abordar desde el punto de vista tributario. Yo creo que la Constitución de la República brinda mucho espacio para el manejo de la economía dominicana. En una oportunidad, hace poco, cuando pronunciaba una conferencia, llamaba la atención hacia el hecho de que la Constitución dominicana que es una constitución avanzada, especialmente en materia económica, incorporó un conjunto de aspectos que antes eran impensables que tuvieran rango constitucional. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad fiscal está en la Constitución de la República. Y eso era impensable 2 o 3 años atrás. Y como es un mandato entonces constitucional, eso solamente es cuestión de algo más de voluntad. Qué pena no tener más tiempo, Karen. No hubo tiempo de hacer preguntas políticas, pero yo creo que hemos cubierto una gama interesante de temas muy actuales como es los bonos, y es el mismo caso del informe del Fondo Monetario y toda la evaluación de la economía. Yo te agradezco muchísimo a Ivanhoe haber aceptado la invitación. Gracias. Para temas de altísimo interés nacional. Gracias, Ramón. Seguimos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.